Hebreos capítulo 2, versículo 9 y 10, después 14 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta ahí leídos. En la mañana hemos meditado el verdadero significado de Navidad para nuestra justificación. Esa tarde, con el mismo tema como segunda parte, el verdadero significado de la Pascua para darnos vida a nosotros. Aquí el libro de Hebreos habla del Cristo. Nosotros podemos ver a través de la Biblia sobre cristología. El pueblo judío manejaba una cristología muy errónea. ¿Y qué pasa? Por manejar sobre la doctrina del Cristo de una forma desviada de la Biblia, ellos no pudieron reconocer al Cristo. Según la Biblia, va a venir el anticristo, o sea, un Cristo aceptado por el pueblo judío, pero en realidad no sería Cristo, sino anticristo. La Biblia lo llama el hombre inicuo. Pero ¿por qué entonces el pueblo judío, aunque no había recibido al Cristo, el verdadero Cristo, aceptaría a un falso Cristo? Porque el falso Cristo vendrá al mundo conforme a la idea del Cristo que el pueblo judío tiene conservado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, un día él preguntó al grupo élite de Israel, los religiosos, ¿por qué vosotros decís que el Cristo sería el descendiente hijo de David? Ellos dijeron, ¿por qué está escrito? Porque está escrito, de él vendría el Cristo. Entonces Cristo otra vez les preguntó, ¿por qué entonces el mismo David, a través del Espíritu Santo, dijo en el libro de Salmos, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec? O sea, habló de Salmo 110. ¿Qué pasa? Mi Señor es Dios. Dijo a mi Señor otro. Entonces, ¿qué pasa? Mi Dios dijo a mi Señor.
siéntate a mi diestra. Tú serás mi sacerdote eterno. El mismo David llamó a quien, según vosotros, y sería el hijo de él, pero él lo llamó mi Señor. Entonces ellos quedaron mudos. Ya no quisieron intercambiar las palabras con Jesús por la sabiduría que ellos vieron en Cristo Jesús. El libro de Isaías 53 es un capítulo prohibido para el pueblo judío. Es un capítulo sellado. Si quiere leer el libro de Isaías 53, cuando uno está solo no puede leer, sino cuando entre varios o en la presencia de un rabino, un maestro, muchos alumnos juntos pueden destaparlos. Mantiene sellado con una hoja de papel. ¿Y por qué razón? Muchos judíos ortodoxos, leyendo el libro de Isaías 53, se confundieron y se convirtieron en cristianos. Porque en el libro de Isaías 53, todo el capítulo, el profeta Isaías, como culto matutino yo les manifesté, uno del profeta mayor, es un personaje alrededor de 700 años antes del Cristo, pero él habló sobre Cristo de una manera tan detallosa. Entre diferentes libros del Antiguo Testamento, Isaías es un libro maravilloso porque en muchos capítulos habla de la obra del Redentor, el Salvador. En Isaías 53, el profeta Isaías dijo sobre Cristo, el hombre del quebranto, el hombre del menosprecio, el hombre del oprobio y sufrimientos. Y nosotros, o sea, él mismo era israelita y nosotros se refiere a los israelitas judíos. Y nosotros pensamos que él sufre por su propia culpa. Él muere por algún delito que haya cometido delante de Dios. Pero en realidad, él lleva nuestras enfermedades. Él lleva nuestra dolencia. Él muere por nuestra culpa. Pero ¿quién de aquella generación diría que él muere por culpa de ellos? Pero en realidad, él muere por culpa de su pueblo. Especialmente Isaías 53, versículo 6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Porque es carácter de oveja. Aunque es una especie muy débil, pero muy desobediente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces los judíos ortodoxos, religiosos ortodoxos, sin enseñarle qué capítulo, qué libro, qué capítulo, si les hace una pregunta, al oírlo en su mente no se viene alguna persona, no quiere contestar, pero en la mente de ellos se viene una persona. Jesús de Nazaret. Porque se parece mucho con todo lo que había sucedido con Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasa? Los judíos ortodoxos no quieren aceptar que aquel Cristo de Isaías 53, ¿quiénes son los reos que lo asesinan y matan? Según la profecía, Cristo va a ser asesinado. Entonces los israelitas nunca pueden aceptar que ellos son asesinos del Cristo, porque ellos se les creen fieles, leales con Dios.
Entonces nunca pueden aceptar que ellos matarían al Cristo, ellos rechazarían al Cristo. Hace tiempo he leído una información muy interesante en uno de periódico muy serio de Israel. Durante mucho tiempo fue tratada una serie cuyo tema es el Mesías. Entonces este artículo se trató del Mesías, o sea, la cristología. ¿Cómo sería Cristo? Pero ¿qué pasa? Todo ese artículo finalmente se publicó en un libro, El Mesías. Llegó a ser bestseller. Pero ¿qué pasa? Los mismos rabinos se dividen por dos partes. Porque según el Antiguo Testamento hay dos sombras del Mesías. En el libro de Génesis capítulo 37 hasta 50, excepto capítulo 38, trata de la vida de José, el gobernante, el gobernador de Egipto, el salvador de todo el mundo occidental a su tiempo, símbolo del Cristo. Pero ¿qué pasa? José es un hombre del sufrimiento, un hombre del quebranto. Pero ¿quiénes fueron los que lo maltrataron, lo rechazaron, lo odiaron, lo querían asesinar? Que ellos lo vendieron al Egipto, equivalente del asesinato, porque en aquella época, cuando vendía una persona por esclavo a extranjeros, en todo el resto de su vida nunca pudo regresar a casas. Entonces, al leer bien la historia de José, los perseguidores no fueron enemigos de Israel. Mismos hermanos de José lo rechazaron, lo odiaron, lo quisieron matarlos. Entonces, los judíos ortodoxos hablan de un Cristo como estilo José. Y también en el Antiguo Testamento, cuando leemos otros libros de las profecías, habla de un Mesías majestuoso, Señor de señores, Rey de reyes, el gobernante que gobierna todo el mundo. En su mano tiene una vara, con su vara quebranta toda la nación. ¿Qué quiere decir? Es el máximo mandatario, majestuoso. Entonces, un Cristo como hijo de David, un Cristo como José. Entonces, este libro habla de José, habla del Cristo como José, también habla del Cristo como David. Entonces, ahí podemos ver confusión de los judíos ortodoxos. Y nace una teoría, una interpretación rabínica. Tal vez hayan dos Mesías. Porque entre dos Mesías, la sombra de dos Mesías, no hay un punto que coincide. Porque un Mesías del sufrimiento, un Mesías del padecimiento, un Mesías del quebranto. Entonces dice que algunos hombres de su época lo rechazan, se burlan de él, nadie cree en él, que lo matan. Entonces, los pueblos judíos no pueden aceptar que ellos son quienes rechazan, no aceptan, odian, matan al Cristo, porque ellos siempre quieren ubicarse en el lugar del buenos. Dice entonces, seguramente en manos de enemigos él moriría. Pero la parte final de este libro, El Mesías, que es el bestseller, el mismo autor, ¿cómo concluye? Tal vez nosotros estamos confundidos. Tal vez el Mesías como José, el Mesías como David, sería un solo Mesías. Entonces, ¿por qué el pueblo judío, o sea, gente ortodoxa,
está en confusión. Ellos no pueden distinguir una cosa. Según la Biblia, el Mesías no se viene una sola vez. Un solo Mesías se viene 2 veces al mundo. La primera vez como el Cordero que quita el pecado del mundo, como el animal expiatorio. La segunda vez viene como Señor de señores para gobernar. ¿De qué pasa? Los maestros judíos, ya que no se distinguen, la venida del Cristo no es una sola vez. Ahí está el punto confuso. Ellos no distinguen que el Cristo viene 2 veces. ¿Y qué pasa? Interpreta que Cristo viene una sola vez. No puede entender entonces cómo el Cristo que padece, cómo Cristo que sufre, cómo Cristo que muere y puede reinar sobre todas las naciones. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en esta tierra, Él hablaba bien claramente sobre su segunda venida. También los santos apóstoles hablaban como Pablo, como Pedro. Todos hablaron sobre la segunda venida del Cristo. En el libro del Hebreo que dice, su primera venida para llevar pecado de los muchos. La segunda venida, Él aparecerá sin tener ninguna relación con el pecado los que le esperan. Entonces, habla de la segunda aparición del Cristo, la primera aparición para llevar el pecado del mundo. La segunda venida para llevar a quienes sin ninguna relación con el pecado lo esperan. Entonces, ¿qué pasa? Mismo Jesús dijo, como un ladrón de la noche. El apóstol Pablo también dijo, como un ladrón de la noche. Ya entonces vamos a entender, un ladrón en una noche, ¿cómo llega? ¿Con algún preaviso al propietario? No, sin algún aviso, como un ladrón de la noche. Ya entonces ahí está confusión de cuán peligroso, cuán malo que los seres humanos creerse buenos. Creerse bueno. ¿De qué pasa? Cuando nosotros nos creemos buenos, la Biblia ya se ve un libro que no se puede entender nada. Hay algunas personas que aunque leen la Biblia, de la Biblia no entienden nada, no reciben nada. Y dice que es Santa Biblia, pero yo no entiendo nada, dice. Cuando uno se cree buena persona, la Biblia para aquella persona es un libro cerrado totalmente. Pero cuando una persona llega a entender que eres un ser miserable y maldito, ¿qué pasa? La Biblia comienza a mostrar a aquella persona toda la verdad. Yo siendo predicador, a mí me cuesta mucho trabajo compartir con quien se cree buena persona. Cuando se cree buena persona, no hay manera cómo yo acercarme, cómo acortar la distancia que hay entre esa persona y mi persona. Un día Jesucristo dijo, ¿quién tiene la necesidad del médico? El enfermo. El sano no tiene ninguna necesidad del médico. ¿Quién tiene la necesidad del médico? Un día Jesucristo con rameras, con publicanos estaba comiendo. Entonces los líderes religiosos judíos viéndolo empezaron a murmurar, ¿por qué se junta con los pecadores? ¿Por qué se come con los pecadores? Si fueran ellos, ni se sentarían al lado de ellos. Jesucristo les contestó, ¿quién tiene la necesidad del médico? El enfermo, el sano, el enfermo. Así que el Hijo del Hombre vino
en busca de pecadores para el arrepentimiento y para la salvación. Vamos a pensar, históricamente los asesinos de los santos de la Biblia, todos los varones, santos varones, que fueron maltratados, perseguidos, asesinados, ¿quiénes fueron los que los habían rechazado, los habían matado? Cuando hombres malos, perversos, asesinaron a los santos, a los profetas, cada siglo los líderes religiosos asesinaron a los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Esta línea no se cambió para nada. Hoy en día muchos líderes religiosos, ¿cómo se les presentan ante el público? Como un santo hombre. La santidad, aparte de la fe en Cristo Jesús, ningún hombre tiene santidad. Alguien se le presentara humanamente como un ser individuo santo, entienda, es un verdadero hipócrita. Si existiera una máquina que pudiera escanear su mente y su corazón, aunque sea bien costoso, ¿cómo nos gustaría comprarlo? Porque aquel santo nombre, aquí quisiera invitar, luego con aquella máquina escanear su corazón, proyectar una pantalla, verá lujuria, adulterio, fornicaciones, lascivias, codicia, envidias. Nadie es santo. Entre hijos de Adán y Eva no hay ni un santo. La Biblia, ¿cómo inicia? Génesis capítulo 1, la creación de Dios. Génesis capítulo 3, la caída del primer hombre. Entonces el hombre primitivo, luego de haberse caído en pecado, empezó a engendrar hijos e hijas. La Biblia nos llama generación depravada, dice. Pecadores. ¿Desde cuándo? Nacimientos. Entonces, ¿quién hombre, quién mujer, sin recibir la obra redentora del Cristo por su propia conducta, puede ser santo y santa? Es una hipocresía, un engaño. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona se le cree santo y santa, limpio y limpia por su propia obra, queda excluido del plan de la salvación. Cuando lee la Biblia nunca puede entender, porque soy suficientemente bueno para que la gracia, para que la misericordia, Dios clemente, Dios misericordioso conmigo, ¿qué relación tiene? No tiene nada que verlos. Yo no necesito un Dios clemente, yo no necesito un Dios misericordioso, porque suficientemente soy bueno, suficientemente soy perfecto para poder presentarme delante del Creador. Por mis propios méritos soy digno para entrar a vida eterna. Pero toda la Biblia tiene una dirección. ¿A quiénes están en medio de la desgracia, en medio de la miseria, que por sí mismo nunca pueden salvarse? Sí mismo, con su propia obra, la Biblia habla la venida del Redentor, la misericordia y la salvación. Pero ¿quién se cree correcto? ¿Quién se cree una persona buena y santa? La Biblia es un libro muy aburrido. No tiene nada que ver conmigo. Eso es el principal motivo por el cual el pueblo Israel rechazó al Mesías. Cristo vino al mundo pecador. Nadie es pecador. Él vino al mundo pecador para tener misericordia. Nadie confiesa delante de Él, eres pecador.
todo es leal, todo es fiel, todo es recto, todo es bueno, pero les decía, sois hijos del diablo. Lo odiaban, lo rechazaban, lo mataron en la cruz. Entre diferentes demonios, si existiera una jerarquía, entonces los capitanes demonios son quienes a la gente les hacen creerse buenas personas, porque son, hijos del infierno. Gente que se creen buena nunca puede ser salvas. Pues a veces nosotros luchamos a la hora de compartir. ¿Realmente usted se cree bueno? ¿Realmente se cree santo? ¿Se cree limpio? ¿No ha cometido ningún pecado? ¿Nunca no ha mentido? ¿No ha robado? ¿No ha codiciado? ¿No ha envidiado? ¿No ha pensado en su mente en adulterio, en fornicación? Cuando dijera no, es un mentiroso, ya no hay manera como compartirles. Sobre el Mesías, pero ¿qué pasa cuando una persona se reconoce su condición? Para esa persona no le cuesta mucho trabajo para recibir la salvación. Entonces, ¿dónde está el fundamental error? Fundamental error o ceguera. Una ceguera de la nación Israel. Creerse bueno, creerse santos, creerse mejores, creerse limpios. Por eso rechazaron a todos los santos profetas que les advertían, les exhortaban, les pedían el arrepentimiento, porque no tenía nada de qué arrepentirse. Y aquí el libro de Hebreos que dice, Cristo, primero, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 10. Una de mis principales oraciones por mis hijos, desde cuando eran muy niños, nunca he pedido a Dios que fueran inteligentes, excelentes, sobresalientes. Sino mi petición al contrario, les enseñará cuán son débiles, cuán son inútiles, para que no se les creyeran, se humillaran, siempre buscaran a Dios y respetaran a su alrededor, recibiendo la ayuda de Dios, ayuda de su alrededor, vivieran. Entonces estoy muy seguro, todo el resto de vida sería una vida feliz. Hasta ahora mi oración nunca cambió. Un día una hermana me dijo, pastor, mi hijo, cuando era estudiante, todos los profesores dijeron, su hijo a cualquier universidad que quiera, por donde quiera que quiera, eres apto para poder ingresar. Yo solo guardaba el silencio. Ante aquella gloria de hermana, humanamente yo lo entiendo, presumida por su hijo tan inteligente. Pero en mi corazón no le dije nada, hermana, usted no sabe de qué está hablando. Que Dios, en vez de bendecir a su hogar, intervenirlo, destruirlos. Porque tal clase de persona está lejos de la gracia de Dios. Aunque fuese bastante inteligente y talentoso, es necesario ser sobrio, saber moderar, saber humillarse, para que la gracia de Dios pueda continuar cubriendo a aquella persona. Pero cuando se gloria de sí mismo, Dios resiste a los arrogantes, a los altaneros, a los humildes da gracia, dice. Para mí eso no significa gloria, necedad.
Ay, hermana, usted no sabe de qué está hablando. Eso no es gloria. Provoca a Dios que interrumpa la vida de su Hijo. Porque para Dios no hay quien sin su misericordia puede vivir. Aquí, Hebreos capítulo 2, versículo 9 y 10, ¿qué dice? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Habla del Cristo. ¿Por qué fue un poco menor que los ángeles? Porque vino en carne y sangre. Una criatura en condición menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Aquí Jesús es llamado el autor de la salvación. Aquí podemos ver la sabiduría de Dios. Para que Jesús realmente fuera el autor de la salvación, y Dios a él le gustó perfeccionarlo en padecimientos. En el asunto de poder llevar muchas personas por hijos. Originalmente Dios tenía un solo hijo, pero le gustó afligir a su único hijo. Le gustó torturar a su único hijo. A través del padecimiento, perfeccionarlo, y para poder ser el digno autor de la salvación. ¿Qué pasaría a un general, a un gerente general? Nunca llegó a ser uno de empleado del puesto, menor puesto. Solo desde su oficina de lujo, sentado, 2 piernas cargadas sobre su escritorio. Yo los comprendo. Entre los empleados, aquel patrón, no puede haber empatía. No puede haber fluir del corazón. Los empleados, los soldados, ¿qué dirían? General, ¿tú me entiendes? Tú no me entiendes. Tú entraste en la academia militar porque eres un junior de una familia rica y poderosa. Nunca llegaste a ser como yo, a uno de soldado, día y noche bañado del sudor y quemado por el sol. ¿Tú me comprendes? Tú no me comprendes. Mentiroso. Un patrón que nunca se baja de su oficina y dice a todos los empleados de la fábrica, yo los comprendo. Entonces los empleados que dirían, ¿tú me comprendes? Mentiroso. Para que Jesucristo realmente pudiera ser un digno autor de la salvación, Dios le gustó que Él probara la muerte. Él sufriera en padecimientos para que nos pudiera comprender. Entre Cristo y nosotros solo había una sola diferencia. En carne y sangre como uno de nosotros Él vino. La única diferencia, nosotros nacimos con el pecado, Él sin el pecado. Pero en cuanto a la condición corporal, un solo mismo cuerpo. Su cuerpo no fue un cuerpo de un superhumano. ¿Ustedes qué dicen? Jesús ayunó 40 días y noche porque Él era Jesús. No es así.
Realmente el Hijo de Dios vino en carne y sangre para poder comprendernos. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el frío? Jesucristo sufrió de todos. Él experimentó las enfermedades. Él nos conoce. Por lo tanto, Él nos comprende en el momento de nuestra debilidad. Nos comprende. Él comprende qué es el hambre, qué es la sed, qué es el frío, qué es lo caliente. Él comprende. De esta manera Dios quería que Él llegara a ser, quería que Él fuera perfeccionado como el autor de la salvación en el padecimiento, para poder llevar muchos hijos al cielo. Él que era el único hijo, pero por su obra los muchos llegarán a ser constituidos hijos de Dios por su nombre. Eso fue la causa por la cual Jesús experimentó la muerte. Es la causa 1. Y la causa 2, vamos a ver versículo 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo, para poder ser sumo sacerdote nuestros para con Dios. Antiguamente, según las leyes mosaicas, ¿qué era el oficio del sumo sacerdote? Orar por el pueblo, interceder por el pueblo, presentar el pueblo delante de Dios como un pueblo santo, sin mancha, sin arruga. Entonces Jesucristo en el cielo llegó a ser sumo sacerdote nuestros, pero el sumo sacerdote, aunque es un hombre santo, es elegido del pueblo. Por lo tanto, el sumo sacerdote, aunque estaba vestidos de vestidura santa, ungido del aceite santo, aunque era un hombre santo, pero él perfectamente pudo comprender la situación del pueblo, porque él mismo fue tomado del pueblo. Por lo tanto, Dios quería que Cristo viniera, participara en carne y sangre, Él padeciera para poder ser nuestro sumo sacerdote, para la expiación de los pecados delante de Dios. Él llegó a ser uno de nosotros. Cuando ustedes oren por el hambre, Cristo perfectamente les comprenderá. Si ustedes cuando oren por la sed, perfectamente Él les comprenderá. Cuando se ora a Él por alguna dolencia, perfectamente comprenderá. ¿Por qué? Él también muchas veces se enfermó. Él conoce qué es diarrea, qué es fiebre, qué es el cuerpo cortado. Él sí conoce. Él experimentó todas las enfermedades.
Él, para que pudiera ser nuestro sumo sacerdote celestial para con Dios, Dios quería que Él participara en carne, en sangre. Y también quería que Él experimentara la muerte para liberar a los que toda la vida por el temor de la muerte está sujeto a servidumbre al diablo. Nosotros que por qué durante toda nuestra vida estamos sujetos al tantos padecimientos, tanto sufrimiento. ¿Cuál es la causa? Por el miedo de la muerte. En toda nuestra vida, ¿cuál es la causa principal de servidumbre? Al diablo. ¿Por qué nosotros estamos sujetos? Por el miedo de la muerte. Dios quería que Él muriera por medio de la muerte para que Él destruyera al que tiene imperio de la muerte, es el diablo. Cuando Jesucristo, al morirse, como oró a Dios, Padre, te encomiendo mi alma. Entonces, Él realmente, el alma del Cristo, vino en carne y sangre, igual a nuestro cuerpo. Ante la muerte es un misterio, pero Cristo llegó a ser perfectamente nuestra condición. Su alma, ¿a quién encomendó? En mano de Dios. Que no dejara su alma en el Hades, no dejara que su cuerpo se descompusiera, se desapareciera, conforme a la profecía sobre el padecimiento del Cristo, escrito en el Antiguo Testamento. Encomendó su alma, su cuerpo, en mano del Padre. Padre Dios, te encomiendo mi alma. Como la profecía de Salmos, al tercer día, Dios restauró, resucitó el cuerpo del Cristo, liberó el alma del Cristo, no dejó en el Hades. Él, a través de la muerte, destruyó al imperio de la muerte, que es el diablo. Amén. Esta es la segunda causa, que Cristo muriera, ya que Él venció, destruyó al diablo, al que tiene el imperio de la muerte. Todos los que siguen a Él puede liberarlos del imperio de la muerte, porque anteriormente la llave del imperio de la muerte el diablo tenía en su mano. Pero ahora, ¿quién tiene la llave del Hades según el libro del Apocalipsis? Cristo tiene en su mano. Nadie dice amén. Anteriormente, la llave del imperio de la muerte, el diablo en su poder tenía. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el que destruyó al diablo, al imperio de la muerte, Él se la quitó de la mano de Satanás. Él en su mano tiene la llave del imperio de la muerte, la llave del Hades. Por lo tanto, todas las almas de los santos dormidas, cuando llega su momento, Él, ya que tiene la llave, cuando Él abre el Hades, todos despertaos, adelante, que salid, todos resucitarán. Ya entonces, una pregunta. Un día, un amado de Jesucristo, Lázaro de Betania, se enfermó. Fue una enfermedad para la muerte. Y sus hermanas, Marta y María, era una familia muy amada de Jesucristo. Mandaron mensajeros: Maestro, Raboni, a quien tú amas está enfermo. Es una enfermedad para la muerte.
Jesucristo cuando lo oyó dijo: esta enfermedad no para la muerte, sino para la gloria de Dios. Luego no quiso irse a Betania. Yo hace unos años cuando me fui a Jerusalén, vi Betania tan cerca está de Jerusalén. De Monte Olivar a cruzar la cumbre, otro lado era Betania. Entonces Jesucristo para llegar a Betania, él cuando quería pudo irse, pero luego de haberlo escuchado, a propósito, demoró 2 días. Y de repente dijo a su discípulo: vámonos a despertar a Lázaro. Los discípulos, ¿cómo interpretaron? Lázaro está dormido. Vámonos a despertar. Por eso se decía que Lázaro estaba muerto. Entonces los discípulos mal interpretaron: entonces vamos a morirnos. Magnífico, discípulos. Entonces aquí los discípulos de hoy en día tengan esperanza, porque aquellos santos discípulos no eran mejores que nosotros. ¿Qué pasa? Jesucristo en el día 4 llegó a Betania. ¿Ustedes qué harían? Jesús así se tardara, luego ustedes que le hayan pedido que pronto llegara. Le daría bienvenida, ¿no? Molestos. Ya entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús se demoró 4 días? No quiso llegar a casa de Lázaro. Marta y María muchas veces acompañaron a Jesús al momento que él sanaba a los enfermos. Ellas tenían fe de que Jesús tiene poder de la sanidad. Todos los enfermos pueden sanarlos, pero no tenían seguridad de que Jesús puede levantar un muerto. Jesús al principio llegó tarde, al 4º día. O sea, durante 3 días Lázaro ya estaba, día y noche estaba muerto. El día 4, cuando Jesús llegó, él ya estaba sepultado en un sepulcro y también ya apestaba. El cuerpo se estaba descomponiendo. Jesús llegó muy tarde. Ya entonces hago una pregunta: ¿cuál fue el motivo de la demora de Jesús? ¿Les gusta ese estilo de Jesús? Ahora mismo, ven a mi casa, salva a mi padre. Esa enfermedad no para la muerte, para la gloria de Dios, y viene luego de haber sepultado a mi padre. ¿Les gustará? ¿Cuál fue el motivo de la demora de Jesús intencionalmente? Esta historia que quiere enseñar a nosotros, tal vez para Marta y María les ha chocado mucho, pero para nosotros es una historia esperanzadora, porque Jesús lo hizo a propósito. Vamos a ver San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Yo anteriormente no me fijaba bien sobre esta parte, por qué Jesús se demoró no fue error, sino intencional. Espero que Lázaro se muriera hasta ya se descompusiera su cuerpo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Eso fue la causa. Aquí dice alguno, amén. Bueno, si Jesús haría lo mismo con ustedes, ¿les gustará? Con uno de mi miembro de la familia más queridos. Ahora está enfermo, ven por favor. Viene, luego de haber terminado su luto viene. ¿Les gustará? Humanamente no. Pero esta desgracia para Marta y María, para nosotros es gracia. Porque Jesús a propósito se tardó. Llegó. Él dice a Marta y María, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ustedes alguna vez no han llorado tanto ante la muerte de un ser querido? Hasta se desesperara. ¿Y por qué? En el fondo de nuestro corazón vemos cierta incredulidad. Si realmente existiera la vida luego de la muerte, o sea, el mundo, mejor mundo luego de la partida de este mundo, ¿sería un motivo de llorarnos cuando alguien muere en fe? Alabar al Señor, envidiar a aquella persona. Te tengo envidia, plano, venga, te tengo envidia, ¿por qué me dejaste solo aquí luchando, batallando en la vida? Pero ¿por qué nosotros hasta nos decaemos totalmente? A causa de la incredulidad. Cuando Jesús dijo, yo un día escuchando al pastor Oxpar en una prédica dijo, Apple, Samsung son mejores productores de celulares, más inteligentes, pero tampoco ellos pudieron fabricar un celular que pueda realizar una llamada interdimensiones de este mundo al mundo venidero, del reino al reino de Dios. Aunque sea tan costoso, a mí me gustaría comprarlo, me dijo. Yo también. Con ese celular mágico, milagroso, realiza llamada, quiero conversar con mi difunto padre. Entonces, operador me contesta, ¿en qué le sirvo? Quiero conversarme con mi difunto padre, su nombre fulano, de tal lugar del Corea, había nacido en tal año, soy su hijo. Un momento, espere un poquito más, después de 1 o 3 minutos. Después de 10 y tantos años, mi difunto padre, hijo, ay papá, primero llorar, tanto tiempo de verdad, de oírte, ¿cómo está ahí? Aquí, súper bien. Ya no le duele más. ¿Qué es dolor? Ya no le duele más. En los últimos años le dolía todo el cuerpo. ¿Qué es dolor? No se siente solitario. ¿Qué es soledad? Ay, contento, alegre. Si existiera tal celular milagroso, si lograría conversar con uno de nuestros difunta tan querido y querida, aunque le suplicara, ¿no quieres regresar acá un rato? Quiero verte. Ellos, ¿qué dirán? Lo siento, hijo, te amo mucho, no me voy. A ese lugar de miseria, ese lugar tan inferior, no me voy. Yo escuchando este comentario del pastor Pablo le dije, tiene razón, tiene razón. Solo nosotros lamentamos por ellos, ellos nunca lamentan por los otros.
felices. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, no se preocupe, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo también hago la misma pregunta. ¿Creen esto? Mentirosos. Jesús dijo: ¿crees esto? Y Marta y María: sí creo, en los días finales vivirá. Ahora vivirá. Ay, esta palabra me cae muy corto. Entonces. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, cuando dijo: quitadla, la piedra que mantenía tapando la entrada de tumba, Marta y María, ¿qué contestaron? Hiede ya, apesta ya, huele a lo podrido, se descomponen. ¿Para qué? Quitadla. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Dice que lo que dijo, Él lo dijo a causa de multitud que está alrededor, incrédulos. Incluye incluso Marta y María. Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Mi palabra no tiene ningún poder, ni a mi perro que hace tiempo muerto por ahí está sepultado. Bolt, levántate, ven. No me hace caso. Solo se levanta polvo por ahí. Pero Jesucristo, con la voz del mando, de la autoridad, hacia la tumba adentro, a Lázaro, a quien hace 4 días murió, ya hiede, se está pudriendo. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y el alma de Lázaro, que estaba dormido en el Hades. La voz de Jesús, ¿hasta dónde se oye? Hasta el Hades. Lázaro, ven fuera. Su voz más allá, hasta el Hades alcanzó. Hasta el Hades se oyó: Lázaro, ven fuera. Se abrieron los ojos de Lázaro. Entonces, al ángel que vigila: déjame ir. Jesús me está llamando, tú ya sabes, no, si no Jesús te dará cachetada. Entonces, abre la puerta. Sí, Señor. Se abrió. Su alma se regresó al cuerpo. No solamente el alma, el cuerpo que se estaba descomponiéndose comenzó a regenerarlos. Lázaro, ¿qué dice? Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. ¿Cuántas esperanzas? Nuestros seres queridos, que hace tiempo que el cuerpo de ellos se descompuso, llegaron a ser polvo, mineral. Estará en algún sitio de tantos polvos de la tierra, ya un mineral.
Su alma descansa. O sea, llegó a ser mineral, un grano de arena y polvo, tal vez en la tierra, tal vez en el suelo del mar, en el suelo del río. Pero cuando llega la voz de Cristo, Jesús, que quiso enseñar a las multitudes que le rodeaban: eres la resurrección y la vida. Se manifestó gran poder de Dios. Muchos judíos que estuvieron allí creyeron en Él, dice. Me da mucha esperanza. Espero el día glorioso. Espero el día de aquella esperanza, cuando Jesús, con la voz del mando, con gran autoridad, cuando Él diga: fulano, menganas, levántate y ven, sal de ahí, todos con un cuerpo celestial, maravilloso, resucitados, los encontraremos en gloria. ¿No espera aquel día de gloria? Así es. En Paraguay un día una hermana de edad, Liliana, si no me equivoco, de 80 años de edad, recibió la salvación. Ella testificaba: increíble, yo soy cristiana de la cuna. Durante 80 años me iba a diferentes iglesias, nadie me pudo enseñar este evangelio. Un día en mi casa llegaron dos muchachas. Me dijeron: doña fulana, ¿usted cree en Jesús? ¿Cómo que no? Me explicaron sobre redención eterna. Yo por primera vez oí esa expresión. ¿Cómo? Redención eterna, esa palabra existe en la Biblia. Sí existe. En el libro de Hebreo habla de redención eterna y le explicó. Ella recibió la salvación. Cada culto, cómo salía a exhortar a los hermanos: hermanos, yo soy ya una anciana, no puedo salir a predicar, por lo tanto, por eso yo me salgo a exhortar a ustedes. Yo les tengo envidia, siendo jóvenes reciben salvación. Prediquen, por favor. Yo he sido cristiana de 80 años, pero en los días finales yo recibí la salvación. Siempre su testimonio nos alentaba en gran manera. Ella era española. Un día salió, era un miércoles: hermano, yo no sé, yo presiento algo, me quedan pocos días, quisiera cantar una alabanza. Una anciana mayor que 80 años. Una alabanza, una parte de letra dice: cara a cara verle, más allá de verlo atrás. Ella empezó a cantar. Conocí más que 80 años de edad. Entonaba: cara a cara verle. Al escucharlo, yo estoy sentado atrás, me dio una sensación: Señor mío, ¿por qué ella está cantando esta alabanza? Cara a cara quiero verle, más allá de verlo atrás. Está hablando de la muerte. Entonces me vino un presentimiento. Ella está despidiéndose de nosotros. Al día siguiente recibió el llamado del Señor. En el día de su luto llevaba su ataúd. Yo detrás de aquel carro de funeraria seguía una costumbre paraguaya. Antes de enterrarlo, darle una vuelta del barrio donde ella había vivido. ¿Aquí también es así? ¿No es así? Bueno, algunos lugares sí, algunos lugares no. En Paraguay hay una costumbre, una tradición. Entonces, donde el difunto, la difunta había vivido, hace una despedida. Entonces, con ataúd, el carro de funeraria dar una vuelta. Yo también seguía detrás de ella.
y luego llegó al cementerio. Entonces su ataúd que enterró, luego lo tapó. Algún día voy a verla, hermana Liliana. Ahí ya tengo un listado de hermanos, hermanas que se me adelantaron. Entonces el día glorioso es una esperanza. Jesucristo, cuando con la voz del mando dijera: aquí están mis 2 hijos de parte de mi esposa, del difunto esposo de mi esposa cuando estaba vivo. Su último testamento fue, guardando de la cama: cásate con un ministro. Ese ministro soy yo. Ay, Señor mío, entonces, cásate con un ministro, no con cualquier hermano. Cásate con un ministro. Un ministro, para poder casarse con una viuda, debe enviudarse. A mí me tocó eso. Tengo 2 hijos de parte de mi difunta esposa. Tengo 2 hijos de parte de mi actual esposa. Siempre yo digo, aquí está Andrés por ahí, ¿no? Atrás. Elías, ¿dónde está escondido? No sé. Entonces yo digo, algún día en el día del Señor, para que no me pase vergüenza, 2 hijos que el difunto pastor Cho ha dejado sus 2 hijos, ahora son mis hijos. Voy a prepararlo para que sirvan al Señor. Entonces, Andrés no hace amén ahora. Entonces, voy a prepararlo para que sirvan al Señor. Y Enoch y Rebeca también, aunque Rebeca todavía un poquito resiste, pero está en el camino. Ya mi hijo es ministro. De cualquier manera, sea la esposa del ministro, no sea ministro, la esposa del ministro, esposa de un hermano que ama el evangelio, de todas las maneras servir al evangelio. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 22. ¿Por qué Jesucristo tuvo que experimentar la muerte? 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 22. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿No es cierto? Si esta vida fuera todo, somos miserables de miserables, engañados. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así nosotros morimos, moriremos y murieron. También en Cristo Jesús todos serán vivificados. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, apóstol Pablo está discutiendo con algunos que se decían que no hay resurrección. Entonces Pablo dijo, el sembrador, la semilla que siembra,
La semilla que esparce en el aire no es la imagen verdadera de especie, sino un grano luego de haberse caído en alguna tierra debe podrirse. Cuando se muere un grano, luego de la descomposición de un grano, desde adentro de un grano muertos se manifiesta la imagen verdadera de su especie. Oh necios, la resurrección es así. Entonces la imagen verdadera, gloriosa de cada uno de nosotros está escondida en este grano. Cuando este grano se muera, cuando este grano se descomponga, adentro de este grano se va a manifestar la imagen verdadera del hombre que Dios diseñó. Amén. Para ser revestido de un cuerpo celestial, existe la primera etapa, la vida de este grano, descomponerse. Nunca quise ser ya un señor, un abuelo. ¿Pero qué pasa? Mis cabellos se me cayeron, van cayéndose. Esta vez en Turquía, unos pastores viendo a mi calviz me dijo: Pastor Pablo Shin, Turquía es un país famoso de implante del cabello. Acá un calvo total que tiene su cabeza como Estadio Azteca. Entonces, con unos $8,000 por completos. Pero tu grado, unos $2,000 en un día termina. Aprovecha esta oportunidad para el implante. Ahora no, todavía no. Cuando se me caiga más, tal vez. Ya que soy misionero en América Latina, en vez del cabello coreano, tal vez me gusta cabello rubio o cabello de múltiples colores. Bromeé con ellos. La vida pasa. Aquí hermano Luis Méndez, cuando por primera vez lo conocí, estaba más entero, el cuerpo bien derechito, ahora un poquito jorobado. Así. Pero la Biblia, ¿qué dice? La vida de este grano, cuando se muera, se pudra, eso no es el fin. Es una transición cuando este grano se descomponga. Adentro de este grano, la imagen gloriosa que Cristo había diseñado se manifestará. Amén. Aquel día vamos a verlos. Yo, originario del Corea del Sur, tengo ojo un poco rasgado que ustedes. Ven en algún día, diablo, quién sabe, yo voy a tener ojos más grandes que ustedes. Así grandotes, quién sabe. El cuerpo glorioso. Por último, ¿para qué Jesús resucitó? No solo para destruir al diablo, al que tiene el imperio de la muerte. No solamente para llevarnos al cielo. No solamente para darnos un nuevo cuerpo celestial, eternos. También resucitó para alentar a sus discípulos. Jesucristo resucitado primero quiso resucitar. Siendo resucitado, quiso resucitar desde adentro del corazón de los discípulos incrédulos. Uno por uno empezó a visitar a unas mujeres, a Pedro, y luego a los 10. Otra vez a 2 discípulos que se dirigían a Emaús. Y otra vez a los 12, hasta Tomás. Yo me identifico con ese Tomás incrédulo. Luego
a la vez a 500 discípulos. Después a Jacobo, su propio hermano de Jesús. Por último, a Saulo del Tarso. Por último, vamos a verlos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 9. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado, ya aquí el evangelio que Pablo les había predicado, aquí él expone. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, 3 contenidos del evangelio, que Cristo murió, ¿por qué? ¿Por cuántos pecados? Según la Biblia, Cristo, ¿por cuántos pecados murió? Todos. Digan, todos. Amén. Por todos los pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, realmente murió, fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Según la Biblia, ¿para qué Cristo resucitó? Para nuestra justificación. ¿Ustedes creen que sus pecados les son perdonados? ¿Cuántos pecados les son perdonados? ¿Creen que ustedes son justificados? Sí, lo somos. Siguiente. Y que apareció a Cefas, es el nombre del Pedro en arameo. En hebreo Simón, en arameo Cefas, en griego Pedros, porque el tiempo del Pedro, el uso de griego arameo era común, juntamente con hebreo. Y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, quien llega a ser el primer presidente de la Iglesia de Jerusalén, el mismo hermano de Jesucristo, el otro hijo de María y José. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El cristianismo no es una religión de la muerte. En realidad, el ícono, o sea, el símbolo del cristianismo no debe ser la cruz, sino la tumba vacía. El símbolo del cristianismo no debe ser una cruz donde el Hijo de Dios murió. Tiene que ser la tumba vacía. En vez de poner una cruz, debe ponerlo imagen, una escultura de tumba vacía. Porque el cristianismo no es una religión de tristeza, sino es una religión de la victoria, de la esperanza. Amén. Por eso los muchos llegaron a ser valientes, prevalecieron hasta la muerte, tortura, maltrato, oprobios. Ellos pudieron vencer, porque Cristo apareció a ellos. Amén. Sigue apareciendo muchas veces en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque a veces en nuestro corazón Cristo está muerto. Tal vez hoy, en el día de la resurrección, habrá quien en su corazón Cristo está muerto. Hace 2000 años resucitó, pero por ahora está muerto por una situación. Cristo hace ese trabajo, visita uno por uno
de sus amados, queriendo aparecer en el corazón de ellos. Cristo vivo, Cristo resucitado, los alienta, los levanta. ¿Para qué? Por medio de sus amados discípulos, el Evangelio se expanda al mundo entero. Amén. En mí también Él operó. Alguna vez en mi corazón Cristo estuvo muerto. Aunque yo sabía que Él resucitó, está vivo, pero en mi corazón a veces Él estuvo muerto. Pero no me dejó así. Cristo resucitado empezó a visitar uno por uno de sus amados discípulos, decaídos, desesperados. Les manifestaba. En el corazón de ellos levantaba al Cristo. Los levantó para llenar la tierra con el Evangelio. Hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto que ustedes estén leyendo la Biblia, estén oyendo una prédica, estén orando, o estén compartiendo con algunos hermanos, o estén meditando, por más que tenga un plazo de tiempo, como igual a los discípulos, en el corazón de ellos Jesús estaba muerto, pero Jesús resucitado visitaba uno por uno de ellos. Desde el adentro del corazón de ellos levantaba a Jesucristo. Luego ellos se levantó, se puso de pie. Luego corrieron a todo el mundo, expandieron el santo evangelio. Hoy Jesús está haciendo la misma operación en cada uno de nosotros. Él resucitó para darnos vida. Cristo está vivo. Ya digamos juntos, Cristo está vivo. Jesús está vivo. Nuestro Dios es Dios viviente. Cristo está vivo, no está muertos. Dios les bendiga. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Y si pudieras recibir palabras de aliento en cualquier momento y donde sea que estés, cada día millones de personas buscan un mensaje de esperanza y fe que guíe su vida. Descubre los momentos más poderosos de las predicaciones ahora en TikTok. Videos cortos llenos de la palabra de Dios que pueden cambiar tu día.